Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en justicia electoral digital. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy iniciamos este programa y me toca platicar con ustedes un contexto general de la situación actual, de lo que es la época contemporánea, la cuarta revolución industrial, cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 y las implicaciones para el Estado y la democracia constitucional. Pasaré con ustedes, daré la clase corrida sin receso para salir un poco antes, si ustedes no tienen ningún inconveniente, aprovechando el tiempo. Iniciamos lunes, iniciamos semana, y es una semana, pues la 2 de marzo, así que vámonos tendidos. Bien, vamos a comenzar explicando dos ideas muy importantes. ¿Qué es el mundo contemporáneo? ¿Qué es la era contemporánea? Y segundo, ¿qué es la cuarta revolución? La cuarta revolución industrial. El mundo contemporáneo, se me está haciendo aquí un montón de señales. Bueno, ¿qué es el mundo contemporáneo? Bueno, vamos a explicar esto. El mundo contemporáneo es una forma de percibir el tiempo. Octavio Paz tiene una serie de estudios sumamente importantes sobre cómo se mide el tiempo. Y déjenme explicarles que prácticamente hay 3 etapas en las que se ha medido el tiempo. Una primera etapa en la historia de la humanidad. Bueno, obviamente, antes de la escritura tenemos una prehistoria. Lo que divide la historia de la prehistoria es la aparición de la escritura. El momento que los sumerios se presentan como la primera civilización de la humanidad que tiene un tipo de escritura, termina la prehistoria y comienza la historia. Esto ocurrió aproximadamente hacia el año 2000 a.C., hacia el 2000 a.C., que tenemos la escritura cuneiforme, son escrituras de cuñas, ¿no? Y se dio en Sumeria, lo que actualmente es la zona de Irak. Ahí los sumerios crearon la historia. Y esto es lo que da inicio a la medición del tiempo y a la narración de la historia. ¿Cómo se mide el tiempo en la antigüedad a partir del inicio de la escritura? A partir del inicio de la escritura. Bueno, miren, esto se da con una visión cíclica. Los sumerios, los babilonios, los acadios, los asirios, los griegos, los romanos, todas estas civilizaciones de la antigüedad, hasta inicios de la era cristiana, todos estos grupos tienen una visión cíclica del tiempo. Un inicio de época y el fin de la época. Es esta visión que tenemos del calendario, que iniciamos nuestros tiempos en enero y los terminamos en diciembre. ¿Para qué? Para que se vuelvan a repetir los ciclos, son circulares. El tiempo en la India, en China, en Grecia, son tiempos cíclicos. Y no hay una progresión, sino que el tiempo está en un eterno retorno. El tiempo, dice el canto del himno del dios Apolo, que cantan las musas. El mundo es lo que fue, lo que es ahora y lo que será. Siempre igual, los mismos ciclos. No hay una idea de cambio más que dentro del ciclo. Nuestras vidas están inmersas en el ciclo. Entonces, es lo que Federico Nietzsche llamaba el eterno retorno. Siempre hay una época de inicio del año, una época de siembras, una época para cosechar, hay una época para cultivar algunas otras cosas, para cuidar al ganado, hay unas épocas para reproducir al ganado. El Eclesiastés narra las épocas que hay en la vida en el Antiguo Testamento. Y para el mundo griego, pues están obviamente las estaciones establecidas, los periodos en que cada diosa y dios
participa. Y lo mismo ocurre en la India. La diosa Shiva, la imagen más célebre y famosa de la diosa Shiva es la diosa bailando en una danza dentro de un círculo con llamas de fuego, tocando unos tambores, mostrando el inicio y el final de los ciclos en un círculo. Entonces, el tiempo para los pueblos antiguos, para los pueblos de la antigüedad, era cíclico. Esa es la primera forma de tiempo que hay, de medición del tiempo. La segunda forma de medición del tiempo, bueno, incluso, perdón, antes de ir a la segunda forma de medición del tiempo, nuestros pueblos prehispánicos, los aztecas, los mayas, tenían ciclos, ¿no? Tenían sus años y siempre a repetir el ciclo. El calendario azteca de 52 años, que terminaba el ciclo y se iniciaba el fuego nuevo, ¿no? Eran calendarios de 13 días, pero siempre tenían que repetir el calendario era de 52 años exactos. Eran meses de 20 días, semanas de 13, ¿no? Pero bueno, es una muestra de que en todo el mundo prehispánico, por lo menos lo que nos consta de los aztecas y de los mayas, eran tiempos cíclicos. Es decir, esto ocurría en una visión del imaginario humano, independientemente de que se tuviera contacto o no. Me parece que es una primera fase de la visión de la humanidad, el tiempo cíclico, precisamente tal vez por la repartición de actividad laboral que se hacía en el mundo. Bien. La segunda forma de medir el tiempo ocurre cuando aparece el libro sagrado del mundo semítico hebreo. Es decir, hay que decir una cosa importante. El Ramayana, el Mahabharata, el Gilgamesh, todos estos libros de los pueblos de la antigüedad, ¿no? Son libros que hablan sobre epopeyas, sobre épicas, sobre eventos que acontecieron en épocas lejanas, pero que tuvieron sus ciclos. Al griego y al hindú no le preocupaba señalar más que eran formas míticas de exponer ciclos o ideas míticas de seres y dioses que estaban lejos de la inmersión del tiempo. El caso de la Ilíada de la Odisea es un fenómeno que ahora voy a explicar si quieren ustedes, pero también es un fenómeno muy posterior, el de la Ilíada de la Odisea, porque eran cantos separados, ¿no? Solamente Pisístrato, un tirano en Atenas, los unifica y los pone por escrito, pero eso ocurre mucho tiempo después, mucho tiempo después. El segundo tipo de tiempo que tenemos es el tiempo lineal, vectorial. O sea, una línea que tiene un inicio y va corriendo hacia un final. ¿Cuándo nace esto? Nace con la visión judeocristiana. Esto es muy importante porque los pueblos de la antigüedad hablaban sobre la creación del universo, pero nunca hablaban sobre el final del universo, ¿no? En el mundo de hindú hay creación y destrucción, pero nuevamente después de la destrucción hay otra creación y otra vez la destrucción, porque ocurre en un ciclo. Ocurren ciclos de creación y destrucción. Lo mismo ocurre con los aztecas, la creación y destrucción del ciclo, pero el ciclo sigue siendo ciclo. En el caso del mundo judeocristiano aparece un fenómeno único en la historia. Uno, aparece el Génesis y el Apocalipsis. Y no hay repetición del ciclo. No hay repetición del ciclo. Ustedes que a lo mejor hay mi señal del coordinador. No. Bien. No hay repetición del ciclo. Cuando Dios crea, Dios Yahvé crea en 6 días el universo y descansa el séptimo, le da inicio a la creación. Y tenemos una escatología cristiana en la que hay un fin del mundo, que es el Apocalipsis, y se acabó todo. No hay
se habla de la vida, de la resurrección, pero la resurrección ya no es un tiempo. La vida del mundo futuro ya no es un tiempo, sino es un estado de gracia metafísico que está en otro nivel. Es decir, la historia de la humanidad tiene una creación con el Génesis y tiene un apocalipsis. Entonces hay una visión lineal del mundo, de aquí hacia allá. Y además quiero que vean ustedes que es progresiva, ¿no? No hay en el cristianismo repetición. Entonces el mundo cristiano rompe la idea de ciclo y genera la idea de principio y fin. La historia tiene un inicio y tiene un fin. Y esta idea es una idea que incluso van a tomar los autores ilustrados. Por ejemplo, los revolucionarios franceses o el mismo Carlos Marx, donde habla sobre un materialismo histórico que va aconteciendo en la humanidad, una materia que se va desarrollando y en la que existe la dialéctica esclavo, amo-esclavo de la que habla Hegel, que asume como la explotación de los patrones sobre los obreros. Pero Marx anuncia el fin de los tiempos con la dictadura del proletariado. Los revolucionarios franceses también anuncian los cambios a partir de la revolución. Siendo que es interesante porque la palabra revolución, cuando hablamos de los planetas que revolucionan, también hablamos de giros, ¿no? La revolución es un regreso, ¿no? Los planetas regresan a sus órbitas por revoluciones. Cuando uno ve las llantas de los automóviles, las vueltas se miden por revoluciones. Y también tenemos el caso de quienes llegamos a tener discos de vinil en nuestra juventud, pues teníamos, ¿no? El Eladio ya se acordó. ¿Te acuerdas que había discos de 45 que eran más chiquitos y que teníamos que tocarlos a 45 revoluciones por minuto? Unos más grandes que eran de a 33 revoluciones por minuto, es decir, 33 vueltas en un minuto. Nunca las conté. Era muy ocioso, pero nunca las conté. Bueno, la revolución es una vuelta. Pero en el caso de los revolucionarios franceses y todas las revoluciones, como la Revolución Norteamericana, es una revolución en cuanto que el poder que yo le di a un gobernante como pueblo, el gobernante me lo regresa o yo se lo quito al gobernante. En ese sentido es una revolución, o sea, como que regresa al que era propietario. Pero en ese regreso yo se lo doy a un nuevo gobernante o a un nuevo grupo de gobernantes para que sigan en el trayecto de la historia, buscando el fin de los tiempos, que será la época gloriosa de la revolución, ¿no? Es decir, parecería incluso que tenemos transformaciones en el mundo, pero las revoluciones nos van haciendo mejores. La revolución cubana es el final de una época e inicio de la otra, ¿no? Como épocas de gloria, como que hemos llegado al Batlala de los vikingos, ¿no? A partir de ese momento empieza todo lo mejor. Pero dice Octavio Paz, y me parece que es una cosa muy interesante, a partir de las revoluciones nunca llegamos al fin del ciclo. Es decir, y no hemos llegado al apocalipsis tampoco ni al fin de los tiempos, ¿no? Aunque muchos grupos cristianos han dicho que estamos viviendo el final de los tiempos y que ahora el COVID-19 es una de los cuatro jinetes del apocalipsis, una serie de cosas. Pero bueno, miren, la verdad es que en el año 1000 ocurrió también, en 1900 ocurrió otra gran peste, y hay muchas cosas que han ocurrido. Guerras, pues tuvimos 2 guerras mundiales brutales en el siglo XX, que nunca se ha vivido una cosa como esta, ¿no? Tenemos una modesta invasión a Ucrania, que no tiene las dimensiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios. A esto me refiero con que sea modesta, porque no es una guerra mundial de la brutalidad sanguinaria que tuvo la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que no lo sea. Sí es una guerra que tiene su sangre, pero no tuvo la violencia, ni el odio, ni el genocidio tan brutal que tuvo la Segunda Guerra Mundial.
por lo menos hasta ahora, y esperamos que no lo tenga. Pero no ha ocurrido el final de los tiempos y las revoluciones se han colapsado. La Unión Soviética se colapsó, ¿no? El experimento comunista socialista se colapsa en el siglo XX. Inicia en el siglo XX y se colapsa en el siglo XX, pero no, la historia sigue. Francis Fukuyama escribió un libro en los años 90, si yo mal no recuerdo, que se llamó El fin de la historia, precisamente haciendo referencia a algo que voy a explicar ahora. Entonces, esta idea lineal tiene un principio y un fin. Y hemos vivido con la idea del progreso, cosa que no tenía el griego, el romano, ni el asirio, ni el sumerio, ni ninguno de ellos. La idea de progreso es una idea que tiene un inicio, o sea, la idea era de vectorial, no es lineal plana, sino que tiene una linealidad progresiva hacia otro nivel. Es decir, va mejorando la calidad de vida hasta que la revolución nos inicia o se consolida la época de gloria. Es decir, para los revolucionarios marxistas o ilustrados, la revolución es el apocalipsis y comienza la vida del mundo futuro, ¿no? Hay que decir que en ese sentido pues, hay una escatología muy judeocristiana en estos autores. Sin embargo, en agosto de 1945 inicia el periodo de incursión de la época contemporánea. Y vamos a explicar qué es esto de la época contemporánea, ¿no? La revolución, la idea del tiempo en el mundo cristiano, tiene un principio y un fin. Y los revolucionarios ilustrados son propiamente personas de la modernidad que tratan de darle una línea progresiva futura. Pero la idea sigue siendo lineal vectorial. Les digo que a partir de 1945, entre 1945, 1969 y el 2001, ocurre un fenómeno muy importante. Entramos en la era contemporánea. ¿Y por qué nos lleva casi 60 años esta entrada en la época contemporánea? En la historia de la humanidad son 60 años que son nada, pero les voy a decir qué pasa. La explosión en Hiroshima y Nagasaki de las bombas atómicas es algo que dirige la atención del mundo entero hacia Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez en la historia de la humanidad, tuvimos una experiencia real, no platicadita, real, de una destrucción masiva como especie humana. Esto es importante, porque antes las guerras y la historia eran regional, era local. Era lo que pasaba en Rusia, lo que pasaba en México, lo que pasaba en España. Si ustedes revisan sus historias universales, nos dan periodos, ¿no? En la antigüedad, China, y como si después del año 5000 antes de Cristo China se acabara, ¿no? Y ya no hay una historia de China hasta el siglo XX, ¿no? China parece que vive un periodo toda la Edad Media, y Rusia también, ¿no? Hasta que aparecen las revoluciones comunistas. Vuelve a aparecer China en los libros de historia. España durante la época de los musulmanes, hasta el 1492, parece que era una historia perdida, porque no pasaba nada en España, porque había 8 siglos de musulmanes y antes estaban los romanos, pero a nadie le interesaba eso, porque la historia de Roma estaba en Roma, en Italia, ¿no? Pero bueno, la historia universal, la historia se universaliza a partir de 1945. Seguimos teniendo regiones, pero el mundo voltea a ver a Hiroshima y Nagasaki porque es un peligro inminente para toda la humanidad, para todos.
Esas explosiones en agosto de 1945 fueron una llamada de atención para todo el mundo. El segundo momento fue el 20 de julio de 1969, cuando el mundo completo observó, o por lo menos estaba al tanto, del alunizaje de la primera nave tripulada que llega a la Luna. Un evento único en la historia de la humanidad. Jamás, jamás, ningún dios griego, ningún dios romano, ni los ángeles en la escatología cristiana, judío-cristiana, ni Moisés viajaron a la Luna. Era una proeza de inteligencia humana. Y todo el mundo la vio en tiempo real, simultáneamente. Y hemos tenido, no puedo decir que el Mundial de Fútbol de México en 1970 lo hayamos visto todos. Sí lo vimos todo, pero incluso lo vimos desfasado, porque todavía no existían las transmisiones vía satélite. Se empezó a ensayar transmisiones vía satélite en 1967. Los ingleses tenían un programa, la BBC tenía un programa que se llamaba Imágenes de Nuestro Mundo, e iba pasando pedacitos de todo lo que había en el mundo, ¿no? En Inglaterra se aparecieron los Beatles cantando You Need Is Love, que fue muy famosa esa escena. Pero después de 1967 apenas estaban haciendo experimentos para hacer transmisiones vía satélite. El Mundial de México 70, yo no sé si ustedes lo sabían, los partidos se grababan en la mañana en películas y se subían a los aviones y se mandaban a los países para que los pudieran repetir lo más pronto posible, la gente viera los partidos. Me parece que es el Mundial de Alemania de 1974, el primero que se hace vía satélite. Las Olimpiadas de Montreal también son las primeras Olimpiadas en transmitirse vía satélite. Estoy hablando de los años 70, de los 1970. El mundo, también por primera vez en la historia de la humanidad, está viendo simultáneamente en vivo y a todo color lo que está ocurriendo. La invasión a Irak, la invasión a Afganistán, lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento, ven ustedes pueden seguir la guerra segundo a segundo, minuto a minuto, en vivo y a todo color. Esto nunca había ocurrido, jamás. El evento que termina de consolidar el inicio de la era contemporánea es cuando dos aviones se estrellan en las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, en un atentado que todo el mundo ve en vivo y a todo color, minuto a minuto. En este momento empieza, en este lapso de 60 años, empieza la época contemporánea. ¿Por qué se llama contemporánea? Porque todos vivimos el mismo tiempo, aquí y ahora. Como diría aquella canción de Jesus Jones, right here, right now. No hay que esperar nada. Todo está ocurriendo aquí y ahora. Y el pasado está en este presente. Hoy ustedes pueden ver películas de los años 30, de los años 40. Pueden ustedes ver videos de la Segunda Guerra Mundial, alguna película de la Revolución Mexicana, escenas de la Primera Guerra Mundial. Pueden ver ustedes, hoy en día, si quieren un libro o una lectura el libro de los muertos de los egipcios, lo tienen ustedes en este momento, aquí y ahora. Ustedes tienen en este momento, en la computadora que tienen ustedes delante y la red de internet, tienen posibilidad de tener la mayor información jamás sabida y por haber en la historia de la humanidad hasta este momento, como nadie nunca. Ustedes tienen a más accesos que los que tuvo Tutankamón, Napoleón Bonaparte, Julio César.
tienen acceso a las bibliotecas más completas del mundo. Ustedes pueden leer desde el Gilgamesh, los códigos más antiguos de la humanidad, hasta el nuevo libro de Harry Potter que vaya a salir en unas semanas. Es decir, tienen ustedes todo aquí y ahora. El mundo es contemporáneo. Todos somos coetáneos de este tiempo. Por eso decía Octavio Paz en un poema que se llama Pasado en Blanco, que todos los tiempos son este presente. Todos los tiempos son este presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora la conquista de Roma, aquí y ahora la caída de Roma, aquí y ahora la creación del digesto, aquí y ahora la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aquí y ahora la caída de Crimea, aquí ahora Waterloo, aquí ahora la conquista de México. Todo lo tenemos en este presente. Todo. Por eso es la época contemporánea. El hecho de que estemos en este momento comunicados, quiero sensibilizarlos sobre esto. Ni los ángeles en la visión judeocristiana tenían el don de la ubicuidad. Es decir, no podían estar dos lugares distintos al mismo tiempo. Este era un fenómeno que solamente Dios Padre tenía. Estar en varios lugares simultáneamente. Nuestra visión del mundo, nuestra mente, tiene una apertura que nunca ninguna persona pudo haber consolidado. O sea, ustedes me están viendo a mí, yo lo estoy viendo a ustedes, y mucha gente lo está viendo a ustedes en distintas partes de la República. Y si pudiera haber un link hacia otra parte del mundo, también podrían verlos en este momento, aquí y ahora. No hay obra en la literatura humana de la antigüedad donde se dé este fenómeno. No hay. A nadie nunca se le ocurrió esto. Era inimaginable. Es inimaginable en la antigüedad. Nosotros estamos viviendo con una mentalidad que ni Aristóteles, ni Platón, ni Newton pensaron jamás. A nadie jamás se le ocurrió que íbamos a tener unas autopistas extraordinarias, con todos sus baches si quieren ustedes, pero que todo el mundo pudiera desplazarse en un vehículo de su casa a su trabajo y del trabajo a su casa, incluso hacer tránsitos de más de una hora de camino. Cuando ir, por ejemplo, de aquí a Cuernavaca era una aventura de un día. Ir a Acapulco era una aventura de 3 días. Ahora hacemos 4 horas, 15 minutos en un avión. Quiero sensibilizarlos sobre esto. Esto es lo que está ocurriendo. Jamás en la historia de la humanidad, nosotros estamos viviendo un momento brutal en la historia de la humanidad. Jamás había habido una pandemia como la del COVID-19, SARS-CoV-19. Nunca la humanidad completa se encerró más de 4 o 5 meses en todo el mundo. Tuvimos una especie de simulacro del fin del mundo que solamente veíamos en películas como esa de Will Smith de Soy Leyenda, ¿no? o Contagio. Pero nunca habíamos vivido esto a nivel global. O sea, rebasamos cualquier película de terror en ese sentido. Esto es lo que quiero que perciban ustedes. Porque además estamos en una época contemporánea. Bueno, eso es en cuanto al primer tema. Nuestro segundo tema, las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales. Piensen ustedes que el primer homínido ser humano, Homo sapiens sapiens, era un resto humano que encontró Leakey, se apellidaba Leakey, que llamó Lucy. Era una homínido, ¿no?, de 1 millón de años. Y le puso el nombre de Lucy. Este homínido vivió hace 1 millón de años. Es el resto humano
más antiguo que hay, ¿no? Piensen ustedes que sabemos que hay construcciones, las construcciones más antiguas que tenemos son de aproximadamente el 5000 antes de Cristo, entre 4000 y 5000 antes de Cristo. Y estamos hablando de construcciones, porque más atrás no vemos construcciones de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de las grandes pirámides y las construcciones de los egipcios. Algunos dicen, ¿no? Carlos Brockman, el arqueólogo Carlos Brockman, ha llegado a decir extraoficialmente que Cuicuilco, en la medida que se ha escarbado, data del 2000 antes de Cristo, pero que si siguiéramos escarbando Cuicuilco, capaz de que podíamos llegar hasta al 3000 o 5000 antes de Cristo, porque no se ha terminado de escarbar esa zona. No se ha terminado de escarbar esa zona. Y no existe el presupuesto para eso, ¿no? No tenemos el presupuesto para escarbar esa zona todavía. Bueno, sí lo hay, pero no lo quieren meter ahí. Es mejor gastarlo en otras cosas, como en un tren o en, no sé. Bueno, pero fuera de eso, el primer registro es el del 2000 a.C. con la escritura. Y la humanidad producía de una manera artesanal. Producía de una manera artesanal. Hasta el siglo XVII. Entre el siglo XVII y siglo XVIII, o sea, entre finales del 1600 y principios del 1700, se genera la primera revolución industrial en cuanto a que se pueden hacer cosas en masa y acelerarse. Y ocurre con la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor permitía producir y acelerar procesos mecánicos. Piensen ustedes en el ferrocarril. Piensen ustedes en el ferrocarril. El ferrocarril permite desplazamiento de mercancías y transporte de gente de una región a otra a una alta velocidad. Viajes, como les decía, que podían hacerse en días o meses del este al oeste, en el momento que en Canadá o Estados Unidos se logra hacer un tren de vapor, empieza a transportarse y a generarse una producción en línea muy importante, a mover mercancías, cosa que en ninguna época de la humanidad se podía hacer. Nunca se había hecho eso, jamás. Si la gente quería comprar algo, tenía que ir al lugar donde se fabricaba. En la antigüedad, algunos comerciantes subían algunas mercancías en sus barcos, pero eran mercancías muy pequeñas, no existía esta cantidad y además los desplazamientos en barco eran muy lentos y muchos barcos perecían. Hay una historia bien documentada de un señor que se llamó Herón de Alejandría, H-E-R-O-N, Herón de Alejandría, que desarrolló la primera máquina de vapor. Y de hecho hay hay unos sistemas, por ejemplo, en el templo del dios Apolo, se ponía una sustancia para que generara un vapor, se calentaba una sustancia, había unos gases que elevaban un globo aerostático y hacía un movimiento de poleas y se abría una puerta, ¿no? Y entonces aparecía el dios Apolo. Y entonces la gente rezaba y cuando se acababa el helio, bueno, el vapor para elevar el globo bajaba y las puertas se cerraban otra vez. De eso está documentado. El creador de eso fue Herón de Alejandría. Y Herón le presentó al tirano de Alejandría, no recuerdo el nombre del tirano, pero le presentó el primer proyecto de un barco de vapor. Y dijo, con esto vamos a acelerar el comercio en todo el Mediterráneo. ¿Y saben qué le dijo el tirano de Alejandría a Herón? Le dijo, Herón, muy interesante tu proyecto. ¿Y qué vamos a hacer con todos los remeros esclavos? ¿Se nos van a rebelar? ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? ¿Los vamos a dejar sin trabajar? Entonces, Herón dijo, tiene usted razón, su majestad. Entonces agarró sus planos y los tiró, ¿no? Los guardó, quedaron guardados. Esas cosas se perdieron. Pero está documentado, o sea, eso se sabe de Herón de Alejandría.
Es una historia maravillosa que si el tirano de Alejandría hubiera tenido un poco más de imaginación, nuestra primera revolución industrial hubiera ocurrido en el siglo IV antes de Cristo. Pero no ocurrió, no ocurrió. Y hasta que Watt desarrolló la máquina de vapor como la conocemos ahora, eso fue en el siglo XVIII, ¿no? En el 1700, pues ya tenemos máquinas de vapor, ¿no? Esa es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial ocurre cuando se da la producción en línea. Este fenómeno ocurre a mediados del siglo XIX. Ocurre en Inglaterra, ocurre en las grandes fábricas de Inglaterra, donde uno de los dueños era Engels, tenía una fábrica de ropa, ¿no? Federico Engels, el gran socio de Carlos Marx, ¿no? Se empieza a dar en Alemania, se empieza a dar en algunas partes, por ejemplo, en España, con la corona de los Borbones, a partir de 1700 se empieza a dar la producción en línea. Entonces hay una revolución industrial importante, en la que las cosas se hacen de manera sistemática. Y, por ejemplo, toda la obra del Capital, la obra del Capital, ¿no? Cuando se habla de la explotación del trabajo por hora, es una crítica a esta revolución industrial que se está haciendo de manera de producción de línea. Esto fue muy importante y eran jornadas muy crueles de hasta 16 horas de trabajo. 16, 17, 18 horas de trabajo. Es decir, la gente incluso hasta se quedaba a dormir en las fábricas para seguir trabajando. No había días de descanso. Son de las cosas que el marxismo y el programa de Carlos Marx tenían, ¿no? Que los obreros se pudieran asociar en sindicatos, que tuvieran fines de semana, que no trabajaran más de 8 horas, ¿no? Aquellos que piensan que no alcanzamos el marxismo, Marx, sí alcanzamos el programa de Marx para las internacionales, sí lo alcanzamos, ¿no? En la Casa del Obrero Mundial en México y el trabajo de Vicente Lombardo Toledano en México, pues lo trajeron. La gente trabaja no más de 8 horas, tiene sus fines de semana, se le paga trabajo extra, horas extras, el trabajo que está fuera del tiempo de las 8 horas diarias, dentro de los 5 días de trabajo, 6 días de trabajo, en fin. Todo esto es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial se empieza a generar con la llegada del hombre a la luna en 1969. Y déjenme decirles una cosa. Ustedes, con la computadora o el dispositivo que tienen enfrente, incluso si es un teléfono celular, déjenme decirles que tienen ustedes más tecnología que la que había en 1969. Si ustedes hubieran estudiado física y hubieran estudiado estas ingenierías aeroespaciales, con la máquina que tienen podrían mandar a un hombre a la luna, porque con menos recursos de los que había, que los que tienen ustedes, se mandó un hombre a la luna y se mandaron naves espaciales, se hicieron satélites. Entonces, en este momento ustedes tienen más tecnología de la que había en 1945 y en 1969, es decir, con una computadora como la que ustedes tienen, hubieran ganado la guerra mundial. Pero lo importante no es la tecnología, sino qué saber hacer con la tecnología, ¿no? Pero bueno, la tercera revolución industrial se da con el nacimiento de las telecomunicaciones, ¿no? Televisión, radio, teléfono. Quiero que vean ustedes que cada vez se acorta la brecha más, ¿no? En la medida que tenemos más tecnología a la mano, más tecnología a la mano. Piensen ustedes que hemos crecido en una época en la que ustedes y yo hemos visto películas, hemos escuchado en discos, ¿no? Un fenómeno como el de Elvis Presley, un fenómeno como el de los Beatles, es algo que no vivió Frank Sinatra. Frank Sinatra en su época de juventud no tenía todavía los medios desarrollados, ¿no? Solamente hasta que apareció Elvis Presley es importante, ¿no? Por eso lo nombraron el hombre del siglo. Ningún papa como Juan Pablo II tuvo los medios de comunicación tan apegados y verlo. Pero piensen ustedes que ya el tener un fax, un teléfono, un radio, una televisión, permitía desarrollos empresariales muy rápidos, permitía comunicaciones de productos muy rápidos. Piensen ustedes
Yo no sé, yo creo que ya muchos de ustedes nacieron ya en el siglo, finales del siglo XX, principios del XXI. No, bueno, todavía no, hay gente aquí del XXI, pero gente del siglo XX, finales del siglo XX, sí, seguramente en los 80s y en los 90s. Pero déjenme decirles que tal vez 10, 20 años antes de que ustedes nacieran, la tele comenzaba a las 10, 11 de la mañana en un canal y se acababa a las 10 de la noche. Y no había más que ver. Y solamente programas nacionales. Pero en el momento que aparece el cable, uno podía empezar a ver televisión de Estados Unidos, porque era el país que teníamos al norte, ¿no? Podíamos ver la NBC, la ABC, la CBS, ¿no? Estaciones de televisión. Estábamos integrándonos con su cultura televisiva, su cultura. Hoy en día ustedes pueden ver cualquier canal de cualquier parte del mundo. Eso no ocurría hace 50 años. Eso no ocurría. Hace 50 años, y le estoy hablando de 50 años, es nada en la historia de la humanidad. Si alguien quería hacer, ustedes pueden ver tal vez esas películas de Joaquín Pardavé o esas películas de los hermanos Soler. La gente iba de puerta en puerta vendiendo aspiradoras. La gente iba de puerta en puerta tratando de vender refrigeradores, porque ¿quién iba a comprar un refrigerador? Háganme el favor, porque lo que había eran hieleras y pasaba el camión del hielo todos los días a dejar hielo para que la gente tuviera fría sus cosas, ¿no? Pero ¿quién iba a querer un refrigerador en casa? Pues eso solamente los que hacían los hielos, ¿no? Pero bueno, tener una televisión como para qué. Hoy en día, hoy en día ustedes tienen rasuradoras portátiles, ¿no? Tienen aparatos para el cabello que ya hubiera querido tener cualquier estética en los años 30, 40, 50, ¿no? O sea, el tipo de, piensen ustedes, incluso pueden tener bebidas que solamente se vendían en bares, en cantinas, o en algunas boticas, o la cantidad de refrescos que hay ahora, la cantidad de consumos que se tienen, no es que tengamos unas condiciones, además el acceso a la cantidad de fármacos que hoy tenemos es inimaginable. Inimaginable. Antes la gente se curaba con pomada de la campana. Hoy tienen ustedes cientos de miles de ungüentos, de miles de cosas, ¿no? Entonces, piensen ustedes, en el momento que aparece la radio, la televisión, el cinematógrafo, acelera el proceso. Déjenme decirles una cosa que es muy importante en la historia de la humanidad. Antes de 1927, esto lo dice Jean-François Fourier, decía que la gente no tenía tiempo libre. O sea, la gente trabajaba entre 18, 16 horas diarias y lo demás trataba de comer. Alguna cosa entre el fin de semana, de ir a alguna fiesta, alguna reunión familiar. Pero eso era parte de él. Pero así tener tiempo como para irse al gimnasio, irse a la yoga, irse a hacer ejercicio, ir al cine a entretenerse, irse de compras, esas eran cosas que no ocurrían. Esta vida de ir a centros comerciales, tal vez había grandes mercados en la Roma imperial, pero después de la caída de Roma, jamás vimos centros comerciales como los que tenemos ahora, que tienen lugares para comer, comprar, ir al cine, entretenerse. El entretenimiento, la cultura del entretenimiento, surge a partir de 1927, que además es el año en que coincide la primera película sonora. En Estados Unidos es la película de Al Johnson llamado El cantante de jazz. En 1928, un año después, aparece la primera película mexicana sonora. Se llama Santa, ¿no? Y tiene música de Agustín Lara, ¿no? Por eso Agustín Lara se vuelve muy famoso, porque es la primera música que escuchamos en el cine. Esto no lo sabemos. Tal vez ahí habría que revisar la obra de Monsiváis para entender ese cambio en nuestra visión, en nuestra cultura del mundo. Pero también es la época de la revolución en que aparecen las refresqueras, la gente empieza a tener planchas, licuadoras. Eso no existía antes.
No existía, bueno, había planchas, sí, pero no eléctricas, ¿no? Uno las calentaba en brasas. Mi abuela calentaba así y planchaba la ropa. Pero bueno, licuadoras, máquinas para hacer jugos, la cantidad de cosas que usted se pone en la mañana, cremas, todo eso no existía. Las pastas de dientes, la cantidad de pastas de dientes que tienen ahora es increíble. Todo esto es producto de una tercera revolución industrial que surge en los años 60. Dicen que Elvis y los Beatles son los máximos vendedores de discos de la humanidad. Pues claro, porque no existía la industria del disco como existe ahora. Y ahora ya no existe la industria del disco, ya desapareció el disco. Ahora compran música en Spotify. Pero bueno, eso es otra cosa. En 1994, en 1994 hay una disrupción muy importante en el mundo. Si uno quería tomar fotos, podía tomar fotos, ir a comprar unas cámaras, ¿no? Incluso ya había cámaras digitales en 1994, ¿no? Pero uno tenía que ir a comprar sus cámaras. Había teléfonos celulares, ya empezaba a haber algunos teléfonos celulares. En el año 88, había unos bloques así que eran como radios. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, esos radios que traían los militares como teléfonos, eran primeros teléfonos celulares. Pero no se había desarrollado toda la tecnología que tenemos actualmente, el teléfono celular. Y pues había internet, sí había internet. Pero en 1994, recuerden ustedes este año, se da una disrupción importantísima en la historia de la humanidad. El celular se puede conectar en internet y se pueden sacar fotografías. 3 aparatos en uno. Y déjenme decirles que esto está considerado como el invento más importante de la humanidad después de la escritura. Esto sí es disruptivo, totalmente. Porque aquí tienen más libros que los que tenía la Biblioteca de Alejandría. Tienen información de ubicaciones, fechas, mapas, todo lo que ustedes quieran tener, aquí lo tienen. Incluso cosas de la vida privada de la gente, en Facebook, Instagram, OnlyFans. Pueden meterse ustedes a ver una cantidad brutal de cosas de la vida privada de la gente. Nunca en la historia de la humanidad había existido un aparato tan potente como el que ustedes tienen en sus manos. Y lamentablemente algunos nada más juegan Candy Crush con esto, ¿no? Pero esto es un instrumento brutal. Con esto pueden mandar un hombre a la luna también, ¿no? A una mujer, pueden mandar a alguien a Marte. La tecnología que tienen ustedes en sus manos es inimaginable. Inimaginable. Todavía la imaginación no les da para entender todo lo que tienen ustedes aquí a la mano. Ya no es necesario ir a una biblioteca física. Ya no es necesario tener que ir a ver a alguien físicamente. A veces salen unos cuentones brutales, pero yo recuerdo cuando era chico, mi padre me mandó una postal con la tumba de Napoleón, diciéndome tuve la oportunidad de ver la tumba de Napoleón. Hace unos años tuve la oportunidad de poder mandar a mi hija, me gasté todo lo que tenía, pero la pude mandar unos días a París. Y con su celular me mandaba, le dije, a ver si puedes ver la tumba de Napoleón, que yo nunca la he visto, ¿no? Y que tu abuelo me mandó una foto en una postal. Para mí fue una cosa extraordinaria que mi hija me estuviera transmitiendo en vivo. Me costó una fortuna, me costó como 20,000 pesos la llamadita, pero mi hija, no lo medimos ni ella ni yo, pero me estaba transmitiendo su visita a la tumba de Napoleón con esto. No lo medimos, no nos hemos dado cuenta
que estamos en el final de los tiempos. Este aparato, 1994, el desarrollo de redes, de vías de comunicación digital, la telecomunicación que estamos teniendo en este momento, está generando la cuarta revolución industrial. Piensen ustedes, solamente el COVID-19, todo el nuevo tipo de comercio electrónico que desarrolló en año y medio de pandemia. No nos quedamos encerrados como en la Edad Media, esperando y rezando y contando historias y morir de aburrimiento. Mantuvimos un tipo de vida y desarrollamos otra. Ya no vamos al cine, pero vemos plataformas donde vemos series de televisión completas. Ya no leemos libros. Ya es muy raro que alguien compre un libro y lo lea, porque podemos ver documentales, podemos ver reseñas, podemos escuchar podcasts, podemos informarnos de lo que se nos pegue la gana, podemos saber qué está pasando en el interior del Palacio Nacional. Pero con eso, también el crimen organizado se va desarrollando, los delitos también se han sofisticado, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, hasta aquí las revoluciones industriales. Entonces, fíjense, lo hemos visto la noción del tiempo y ahora hemos visto las revoluciones industriales. Nuestra noción del tiempo contemporáneo está íntimamente ligada a la cuarta revolución industrial, que es de la era digital. Esto es un momento, estamos viviendo en la utopía. La palabra utopía significa lo que no ha tenido lugar. Si ustedes leen los clásicos griegos, ningún diálogo de Platón, ni la metafísica de Aristóteles, ni la obra completa de Tomás de Aquino, ni Thomas Hobbes, ni John Locke, ni Juan Jacobo Rousseau, pensó que íbamos a vivir este punto tan grande de conocimiento, ¿no? Estamos en la gloria de la humanidad. Pero ustedes que se los diga. Estamos en la cúspide de la humanidad. Por lo menos hacia el pasado. Estamos en la cúspide de la humanidad. Nunca, en ningún momento de la historia humana, hemos tenido tanta gloria como ahora. Y hemos sido toda una especie que lo ha logrado. Vean ustedes la cantidad de comercio que se genera. No sé si ustedes lo sepan, pero por minuto, solamente el comercio entre México y Estados Unidos, por minuto genera $1,000,000 por minuto. Piensen ustedes lo que se genera con Canadá, con China, con Japón. O sea, son miles de millones de dólares los que se están generando por minuto. Nunca. O sea, a veces $1,000,000 para una empresa mexicana o una empresa norteamericana hace 120 años hubiera tardado toda una vida. Hubiera tardado 50, 70, 80 años. Hoy se generan $1,000,000 por minuto. Tenemos una gran cantidad de comunicaciones, como nunca jamás la historia de la humanidad las había vivido. Y quiero mostrarles un poco cómo nuestro mundo ha cambiado en ese sentido. Quiero aprovechar. Les voy a presentar un pequeño video de un señor que se llama Parag Khanna, que ha creado toda una forma de ver las cosas que se llama geoconectividad. Tal vez algunas personas que han tomado clase conmigo
en otras ocasiones han visto ya este video, pero es muy ilustrativo. Quiero que vean ustedes cómo ha cambiado nuestra visión del mundo. Este programa esta pequeña entrevista que van a ver, de un programa de televisión español, es de 2018, principios de 2019. Principios de 2019. Pero quiero que vean ustedes que incluso ya se habla de Ucrania y de Rusia. Pero creo que será muy ilustrativo para que vean el alcance de lo que estamos hablando. Viajamos hasta Singapur, la de estado más próspera de Asia, el lugar que aspira a convertirse en el más inteligente del planeta. Y nos encontramos con Parag Khanna, 39 años, nacido en Kanpur, India, profesor de estrategia global en la Universidad de Singapur, consejero geoestratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder joven del Foro Económico Mundial. Experto en el nuevo orden. Khanna, cartógrafo de un mundo que está por construir. Explíquenos qué es la conectividad. Usted dice que el mapa del mundo que conocemos va a cambiar por completo y está cambiando ya por completo como consecuencia de la conectividad. ¿A qué se refiere? Así es, exactamente. Para mí, la mejor manera de entender el mapa del futuro es mostrándolo. Así que veamos cómo es este mapa, porque está ocurriendo ahora mismo y lleva ocurriendo durante 100 años. Permítame enseñarle el mapa de la humanidad, de la civilización que se ha construido durante los últimos 100 años. Comencemos, por ejemplo, observando todos los sistemas de transporte del mundo. Aquí encontramos todas las carreteras y vías férreas que nos permiten movernos por todo el mundo. Tenemos los aeropuertos, así como las conexiones entre vuelos. Pero eso no es todo. También tenemos los sistemas de energía. Esto incluye todos los oleoductos, gasoductos o redes eléctricas que vemos que proporcionan energía al mundo, especialmente a nuestras ciudades. Evidentemente, también tenemos los sistemas de comunicación. Estos incluyen todas las redes mundiales de Internet. Este es un mapa real del mundo, y el mapa político mundial no nos muestra ninguno de estos puntos, a pesar de que son reales. En muchas partes del mundo, las fronteras, las barreras políticas, son invisibles. Existen más en nuestros mapas que en la vida real. Todos estos puntos existen en la realidad y en el mapa. Sí, y además van a ir creciendo a gran velocidad en el futuro. De forma que tenemos ahora mismo una especie de ficción de mapa del mundo, porque el mapa del mundo real es el que está construyéndose con, supongo, las infraestructuras, las líneas de nuevas tecnologías, de Internet, a través de las cadenas de suministros, etcétera. Eso es lo que está construyendo ahora el verdadero sistema real, funcional de nuestro mundo. Totalmente cierto. Eso es lo que llamo la nueva geografía funcional. Todos estamos de acuerdo acerca del mapa natural del mundo. El color marrón para los desiertos, el verde para los bosques, el azul para los océanos. Todo el mundo está de acuerdo. Ya no diferimos tanto acerca del mapa político. De hecho, hay 200 países en el mundo y la mayoría de conflictos entre fronteras se resuelven. Rusia invade a Ucrania, pero eso es solo una situación. En todo el mundo, en realidad hay muy pocos conflictos internacionales hoy en día. Así que el mapa tampoco nos dice cómo nos relacionamos día a día, minuto a minuto. Por eso necesitamos la geografía funcional. Por eso pienso que necesitamos un vocabulario nuevo, no solo la geografía, sino la conectografía. Y creo que el poder de la geografía y la conectividad nos da esta conectografía. Como ya he dicho, hemos estado gastando billones de dólares. Si ahora le pregunto a usted o a cualquier persona del mundo en qué se gastan la mayoría del dinero los gobiernos, todos piensan en lo militar, en armas, tanques, bombas, misiles. En verdad, eso solo son 2 billones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Sin embargo, esto es lo que gastamos en infraestructuras. 4 billones de dólares al año. Y tenemos una población mundial de 8.000 millones de personas. Así que necesitamos invertir todavía más si queremos construir viviendas, transportes
y todas las conectividades e infraestructuras necesarias para nuestra población mundial. Claro, y están además ya creciendo las ciudades y convirtiéndose en megalópolis. Dicen que dentro de 25 o 30 años el 70 o el 75% de la población del mundo vivirá en ciudades que están ya ahora construyéndose, creciendo y convirtiéndose en áreas de influencia megalópolis, ¿no? Podríamos ir viendo ya algunas de esas megalópolis que ahora se están construyendo y que están compuestas por distintos países. Vamos a comenzar viendo alguna megalópolis, por favor. Así es. Y creo que la conectividad es la mayor tendencia del siglo XXI, aunque la urbanización también es una supertendencia, y se complementan entre ellas. Aquí puede ver cómo está distribuida la población mundial hoy en día. De hecho, sí, tendremos 50 megalópolis en el año 2030. Pero eso significa que ya tenemos unas 50 megalópolis ahora, porque no te conviertes en una ciudad de 25 o 30 millones de personas de la noche a la mañana. Implica un tiempo para crecer y crecer. Así que ya podemos ver dónde se encuentran las mayores agrupaciones mundiales de personas, o megalópolis, por así decirlo. Aquí tenemos varias. Y por supuesto, no es un simple punto. En los típicos mapas, las ciudades son un punto, pero obviamente es mucho más que eso, es un corredor. Este va de Vancouver y sigue hasta Seattle, por ejemplo. Este es del área metropolitana de San Francisco, lo que llamamos Silicon Valley. Está aquí. ¿Sabe qué? La economía de Silicon Valley es tan grande como la economía de Suiza, a pesar de que no es un país. Después, por supuesto, también tenemos la gran zona de Los Ángeles, que sabemos que es la ciudad en expansión más grande de América. Pero si nos fijamos en Asia, vemos que aún hay más. Porque, como sabe, la mayoría de la población se encuentra aquí, en Asia, entre 4.500 a 5.000 millones de personas. Lógicamente, las ciudades pueden tener unos 50 o 60 millones de personas. En Tokio tenemos lo que llamamos el corredor de Tokaido. Hay 80 millones de personas. Tenemos el área metropolitana de Shanghái, Beijing, Chongqing y Chengdu, en el centro de China. Y ahí abajo va desde Guangzhou hasta Hong Kong, el delta del río de las Perlas. De nuevo, para 2030 se dice que tendrá 75 millones de personas. Y tan solo el PIB de Hong Kong es de 2 millones de dólares. Es equivalente a toda la India. Y hay algo interesante. En Oriente Medio, si lo piensas, solo hay desiertos. Todos viven en ciudades, ¿verdad? Si echamos un vistazo al mapa, vemos estas grandes ciudades con desiertos y vemos estas líneas rectas que se formaron, por supuesto, por las fuerzas coloniales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero este es el verdadero mapa de Oriente Medio, porque nos muestra dónde está la gente. La gran área metropolitana de El Cairo, la zona de Teherán, todas las ciudades del Golfo, desde Qatar hasta Dubái y Abu Dhabi. Todo eso es un gran arco megalópolis, por así decirlo. Pasa también en África también, ¿no? En torno a lagos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y permítame enseñarle eso. Lo que me parece realmente fascinante en la gran zona de lagos, que pasa por toda esta zona este, es que están construyendo vías férreas para conectar todas las ciudades que tiene cerca. La parte oeste de Nigeria, pasando por Ghana, Benín, Togo y Costa de Marfil. Así, todas estas ciudades estarán conectadas a lo largo de toda la costa mediante esta infraestructura del corredor. Y hasta hoy en día, la gravedad de la economía de Lagos es mucho más fuerte que la economía de cualquiera de esos otros países. O sea que ya no son grandes ciudades en un país, sino que son lo más importante del país y el país es un poco la sombra detrás de la megalópolis. Sí. Y recuerde que un país depende de su ciudad, más de lo que la ciudad depende de su país. Dígame un país en el mundo que sea un país próspero y no tenga un centro de comercio floreciente, estable y fuerte. No existe. Y ha sido así a lo largo de la historia. Hemos tenido ciudades durante 10.000 años. Hemos visto nacimientos y caídas de imperios, naciones que surgen y decaen constantemente. Las ciudades siempre han estado ahí, ya sea El Cairo, Bagdad, Damasco, Estambul. Bueno, ¿qué le voy a decir de Estados Unidos y de Donald Trump? El ejemplo que leí ayer era muy interesante. Decía, Donald Trump intenta cargar con unos aranceles especiales los productos mexicanos.
Y contaba en el caso de la cerveza Corona, la cerveza Corona mexicana, si le suben las tasas, van a cargarla sobre el producto, que lo consumen sobre todo clientes de los Estados Unidos. Y resulta que además esta empresa, Corona, tiene la sede central en Nueva York. Es muy difícil en este momento construir muros cuando están establecidas líneas de verdad funcionales que no tienen nada que ver con eso. Afortunadamente, creo que el presidente Trump aprenderá que el presidente no es tan poderoso como piensa, porque la fuerza de la conectividad finalmente será mucho más poderosa. ¿Cómo desenredará esto Donald Trump? En realidad, está dando su aprobación para formar nuevos oleoductos que llevarán más energía de Canadá a través de América hacia el Golfo de México. Y se construirán nuevos oleoductos al oeste del Océano Pacífico. Y por supuesto, es poco efectivo vender petróleo a China a través del Canal de Panamá. Así que construirán más oleoductos en las ciudades, que irán hacia el oeste. Luego estamos ante la mayor inversión jamás hecha para conectar norte-sur y este-oeste. La inversión con mayor éxito durante los próximos 5 años en América serán las redes eléctricas y los oleoductos. América consigue la electricidad de Canadá y América vende gas natural a México. Y ahora México ha estado liberalizando el sector energético. Así que los bancos americanos están invirtiendo en la modernizada energía de México. Todo esto no se puede ver en el mapa, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Tienen una lección interesante de geoconectividad. Salió este libro en español a principios de este año y se acabó. Yo no lo puedo conseguir ni siquiera en inglés. Es un libro muy interesante, muy interesante. Se puede conseguir en línea, pero bueno, a mí me gusta siempre el libro físico, ¿no? Yo estoy muy chapado a la antigua. Bueno, como verán ustedes, estamos viendo una época en la que, pues sí hay países, pero quiero explicar lo siguiente. Hay un texto que creo que aclarará mucho lo que voy a explicar ahora. Es un texto de Robert Reich, R-E-I-C-H, se pronuncia Reich, Robert Reich, que se llama El trabajo de las naciones. Es un texto que se publicó en los años 90, creo que en el 94 también. Y precisamente en ese libro explica que el trabajo de las naciones es ayudar a la industrialización de sus nacionales. Por ejemplo, la reina Victoria y los ingleses conquistaron la India para desarrollar la gran industria de ropa de Manchester, por ejemplo. De la India sacaban el algodón y la materia prima para hacer telas. Estaba prohibida que en la India se confeccionara ropa. ¿Qué pasaba? Se sacaba esa materia prima, se iban a las fábricas de Manchester, que luego visitó muchos años después Gandhi, y se vendía la ropa a toda la población de la India. En la India tenían que comprar ropa que se producía en Inglaterra para los hindúes, con materia prima de los hindúes. Eso se llama colonialismo. Y eso permitió el desarrollo económico de Inglaterra durante la segunda revolución industrial, la producción en línea. En España ocurría algo más o menos parecido, pero toda esta idea de producción en línea fue muy importante. La producción en línea fue muy importante. Gandhi va a Manchester y le dice a los trabajadores, pues que lo siente mucho, pero a la hora que vaya a haber una independencia, la ropa de la India tendrá que ser de la India. Ellos pueden seguir vendiéndole ropa a los hindúes, pero ya no será un monopolio exclusivamente a los ingleses, ¿no? Porque la India también tiene que desarrollarse económicamente produciendo su propia ropa, ¿no? Por eso luego se ve a Gandhi hilando y haciendo hilo, porque ese era un símbolo de poder, era un símbolo de rebelión, el que un hindú hiciera su propia ropa. Él se hizo su taparrabos, ¿no? Y era un símbolo político muy importante que tenía Gandhi. Hoy
bueno, la idea es que los grandes gobiernos no eran por grandes gobiernos, sino que su trabajo era impulsar a las empresas. Hacia el siglo XX, las grandes empresas estatales se convierten en paraestatales. Y en el momento que entran en el mercado de la bolsa de valores, las empresas ya no pertenecen a una nación, ni pertenecen a un grupo de nacionales de un país en particular, ¿no? Existe Coca-Cola Company, tiene su cuartel general en Atlanta, pero no es una empresa absolutamente norteamericana hoy en día, ¿no? Existe Coca-Cola México, existe Coca-Cola Sudamérica, existe Coca-Cola Europa. O sea, existen, las empresas son transnacionales e incluso ya no están físicamente en un lugar. Su economía está dispersa en la red, diríamos, en ese sentido, ¿no? El dinero no está guardado en una bóveda como la de Rico MacPato en los cómics, sino que está inmersa en las redes de finanzas. Si alguien quisiera acabar con la economía global, tendría que destruir las redes de la banca interamericana, de la banca internacional de pagos, que está en Ginebra, Suiza, que es la cámara de compensación de todos los bancos del mundo. Pero pues obviamente tirar esa red pues sería tirar toda la economía mundial. Tendría que quitar las operaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, hay una serie de redes que están muy por encima. Y como ustedes vieron en la conectografía, líneas aéreas, o sea, rutas aéreas, perdón, rutas ferroviarias, rutas marítimas, rutas de redes, todo eso está por encima de cualquier país del mundo. Las empresas privadas han desarrollado la economía por encima de los nacionales. O sea, ya no es el gobierno de Estados Unidos, ni el gobierno inglés, ni el gobierno de México los que están generando riqueza. Ellos cobran riqueza permitiendo que los empresarios en esas regiones puedan desarrollar economías. Ningún país, rara vez tal vez Cuba, pero algunos países ya no tienen una economía ligada a sus gobiernos. Las economías de todos los países, en la mayoría de los casos, son privadas. Y esto les voy a decir, ya voy a perfilar hacia dónde voy con toda esta exposición del día de hoy. Aquí Eladio Plata me pregunta si tengo sí, cómo no. Bueno, a ver, déjame, ahorita veo si tengo la liga. El programa se llama Eladio, el programa lo puedes encontrar en YouTube. Y no solamente te recomendaría ese programa, te recomendaría toda la serie. Son como unos 20 capítulos. Se llama Cuando yo ya no esté. Es una serie de este señor que habla con los grandes empresarios, investigadores déjame ver si la encuentro aquí y comparto el link de una vez. Dame un segundo, porque creo que esto puede ser interesante para que ustedes lo puedan volver a ver. Déjenme... Bueno, está cargando toda la computadora. Hay otra cosa. Entre la tercera y la cuarta revolución industrial, surge un fenómeno sin precedentes, tal cual como existe hoy en día. Hay algunos precedentes, pero son muy incipientes. Me refiero a la democracia como la conocemos ahora. Aquí está. A ver, déjame. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject. Aquí les voy a compartir la liga. Ahí está el video. La serie se llama Cuando ya no esté. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra. Este que les mandé es el capítulo de Parajkana.
A mí me parece que el más bonito de todos. Hay unos donde se ve arquitectura, inteligencia artificial, sobre las computadoras cuánticas. O sea, este cuate está haciendo videos con los que están llevando la vanguardia en tecnologías, en política. Creo que incluso entrevista a Angela Merkel sobre el futuro de Europa. Eh, pero lo que es fascinante es que está platicando sobre los cambios que se ven para los siguientes 50 años. Y este me parece que es el programa más sensacional de todos, el de Parag Khanna. De nada, Eladio, espero que lo disfrutes porque es para que lo veas completo. La verdad es que... Y hay otro de un cuate del foro de Davos, ahorita no me acuerdo, luego te consigo el dato, si es para mañana, donde habla sobre la caída del petróleo, la aparición de... Él habla sobre las disrupciones del teléfono celular y sobre lo que viene siendo la aparición del auto eléctrico. Dice que así como el teléfono celular unió cámara digital, redes y telefonía, para el año 2030, entre el año 2022, entre este año y el 2030, el petróleo va a caer como hidrocarburo, va a seguir como un producto para hacer petroquímicas, pero la verdad, va a seguir habiendo algunos motores de diésel para transportar, por ejemplo, trailers y barcos. Es muy importante ese combustible. Pero la gasolina de automóvil va a caer porque el auto eléctrico va a ser mucho más barato en ese sentido y va a agilizar, va a venir toda una revolución de automóviles de bajo costo eléctricos para el 2030. Por eso ya no compro nada, ando en Uber todo el tiempo. Y si ustedes están pensando comprar un auto hoy, yo les diría que lo pensaran 2 veces porque ya estamos en el 2022. En la vida de un auto serán 5 años tal vez, si ustedes quieren depreciar su vehículo, porque va a valer menos, mucho menos de lo que vale ahora un vehículo en 5 años, va a valer mucho menos en 5 años de lo que solía costar menos en 5 años, ¿no? Porque viene toda una revolución de auto eléctrico muy importante. Bueno, esto también ya está previsto, ya se sabe, así como esto que acaban de ver, ya está muy cantado. Es lo que se llama prospectiva industrial. Bueno, les decía, junto con la aparición de la tercera revolución industrial, la aparición de las masas en las grandes ciudades, porque es donde las naciones han puesto a las empresas a desarrollar industria. Esto ha traído, y lo explica muy bien José Ortega y Gasset en un texto que se llama La rebelión de las masas. Explica cómo la gente de los campos, los campesinos, se integran a las grandes ciudades, donde están las grandes fábricas, para hacer estas producciones en línea. Es decir, habla sobre principios del siglo XX, cómo se consolida la segunda revolución industrial. Pero ya hacia los años 60 y 70, la tercera revolución industrial incluso empieza a dispersar. Hoy la cuarta revolución industrial ni siquiera está obligando a la gente a permanecer en una zona física. Pero va a haber concentraciones muy importantes donde se van a dar los movimientos de mercancías. El sureste de México, si ustedes piensan que el Tren Maya es para pasearse, pues seguramente habrá alguno, pero el Tren Maya tiene por objeto movilizar mercancías que llegan de Estados Unidos y Canadá por el Golfo para agilizarlas y moverlas hacia Asia-Pacífico. Es la ruta más barata y más rápida. Todo el transísmico, las carreteras transísmicas que están haciéndose desde la época de Peña Nieto, es una labor importantísima de inversiones extranjeras para movilizar. Bueno, como verán ustedes, lo que hay es una administración pública y gobiernos que llevan la administración pública. Y desde el final del siglo XIX, principios del siglo XX, vivimos también la revolución de la democracia. En una república, en un Estado-nación, o un Estado, o una nación, vamos a ver la diferencia de esto hoy en día, se mueven
los intereses de los particulares. Y la democracia es precisamente la presencia de los ciudadanos y de los intereses de particulares en el desarrollo de su propia industria y de su propio trabajo y su propio desarrollo. Ya no es el gobierno el que da el dinero. Bueno, ahorita lo está ocurriendo, pero en una cantidad muy pequeña. Y es un ajuste de movimiento, es transitorio. Platicaremos qué tanto es esto, porque esto no es Venezuela ni se va a convertir en Venezuela nunca, ¿no? Quienes piensen eso se están equivocando mucho. Esto es un tránsito económico como el que se está viviendo después de la caída del muro de Berlín para integrar a los países que pertenecían al bloque soviético a una economía global como la que tiene Europa actualmente. Todos estos apoyos económicos, estos mínimos vitales de los que habla Ferrajoli, tienen por finalidad ir ajustando a la población para que pueda incorporarse de una manera más activa a esta economía global. Entonces, ¿en quién está el poder de la administración pública? ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién la va a determinar? Los propios ciudadanos, los que tienen el poder de desarrollarse en el país. La democracia, en la medida que está empoderando a los particulares, ¿no?, va a consolidar una democracia plural. Se los voy a poner en estos términos, y esto lo veremos mañana con más calma. Cuando el Estado-Nación, a principios del siglo XX, tenía que administrar toda la actividad económica de un país. Por ejemplo, el caso de México, para que vean ustedes que era muy fácil, pero esto ocurre en China, ocurre en Rusia, ocurre en Europa. Un país hegemónico, un partido hegemónico, como el PRI, va a sindicalizar y corporativizar obreros, campesinos, trabajadores, burócratas, estudiantes, deportistas, a todos los va a afiliar al partido. ¿Qué fue lo que pasó con el Partido de Revolución Institucional en la época de Lázaro Cárdenas? Todos los sectores estaban corporativizados a un partido, que era el partido hegemónico que tenía un presidente. Y siempre el presidente salía de ese partido. Esa era la lógica del partido fascista, era la lógica del Partido Nacional Socialista, era la lógica de los partidos comunistas, de los partidos socialistas de Europa del Este, ¿no? Era la lógica de Sudamérica, de Nicaragua, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile. Era un partido hegemónico del cual salía y se administraba todo el poder. Pero era el partido y el gobierno de unos cuantos que organizaba toda la economía a partir del partido y del gobierno. En el momento que la tercera y la cuarta revolución industrial empodera tecnológicamente a la población civil, se genera un desarrollo económico que en la historia de la humanidad jamás tampoco había visto. Los estados-nación se desmantelan como estados de desarrollo económico como los conocíamos. Ahora son administradores y, como lo dijo Parag Khanna, de infraestructura, desarrollan infraestructuras para el gran desarrollo de la economía de los particulares. ¿Vamos bien en esta parte de la historia? Entonces, la democracia cobra un valor sin precedentes. Cobra un valor sin precedentes en todo el mundo. Porque la economía ya no depende del partido hegemónico. Por eso la descorporativización. Por eso hemos visto los últimos 30 años el final de los sindicatos. El de Telmex, el de Petróleos Mexicanos, el de Luz y Fuerza, el Sindicato de la Educación. Lo que está pasando en México está pasando en todo el mundo. Se están desmantelando las líneas corporativizadoras de la economía de los países. Y esto implica cambios democráticos, porque la gente decide alternancias de administraciones. Por eso, desde el 2000 hemos visto 2 gobiernos panistas,
el regreso de un PRI, que ya no es un partido del poder, sino que es un partido igual que los otros partidos. Ya no es el partido que tiene corporativizado a todos. Y tenemos el arribo de un partido de izquierda, que es el de Morena, que antes había salido del PRD, ¿no? Pero hoy tenemos una pluralidad política. Y no vamos a regresar a una dictadura ni a un partido hegemónico, porque si eso ocurriera, ya habríamos visto desde el principio del gobierno a un partido hegemónico que corporativiza a todos los sectores. Y no está ocurriendo eso. No hay una corporativización. Es más, estamos viendo el desmantelamiento de la corporativización, perdón. Estamos viendo el final de eso. Pero sobre esto, si ustedes me lo permiten, platicaremos el día de mañana. Las preguntas y los comentarios los dejo para que lo reflexionen. Vean ustedes a Parajcana, lo platicamos también el día de mañana. Yo les pido su licencia para terminar la sesión del día de hoy. Y mañana platiquemos sobre si ustedes tienen alguna duda o algún comentario en punto de las 9 de la mañana el día de mañana. Les deseo a todos un extraordinario inicio de semana y que les vaya a todos excelentemente bien. Hasta luego. Hasta luego, excelente día. Buen día.